Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Parece obvio, pero son los seres humanos quienes poseen espiritualidad. Por eso resulta esencial entender lo que sucede por estos días en torno al aborto, que es, valga la definición, la interrupción del embarazo hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. La ciencia no ha precisado si un embrión posee la condición de ser humano y prefiere hacer recaer la respuesta a las personas con sus creencias personales, ideológicas o religiosas. Y como estas pueden ser muy variadas, son las leyes las que definirán si eliminar dicho embrión es legal, dejando fuera del debate la cuestión moral, que es asunto de conciencia individual. Difamar del Poder Judicial, acosarlo, amenazarlo, como se ha visto que ha ocurrido con miembros del Tribunal Supremo, pone en entredicho un pilar de la sociedad democrática, la independencia precisamente del Poder Judicial, fenómeno sobre el que hemos advertido meses atrás. La violencia como recurso para manifestar discrepancias se aparta también del derecho a la libre expresión. Alentarla desde el poder o desde los medios de comunicación constituye una aberración, al igual que desinformar o tergiversar los hechos. Para conversar sobre el tema del aborto, a propósito de la decisión del Tribunal Supremo, desde el punto de vista de las leyes, así como de la postura asumida por la prensa tradicional, me acompaña el periodista, abogado y profesor de Filosofía del Derecho, Arnaldo Miguel Fernández. Arnaldo Miguel, buenas tardes y bienvenido a Comentando. Buenas tardes, Emilio. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Claro que sí, no faltaba más, sobre todo porque este tema de la última decisión del Tribunal Supremo ha estremecido el país, ¿no? Y ha polarizado un país ya polarizado. Así que voy a poner el contexto para hacerte la pregunta correspondiente. La Corte Suprema anuló el precedente de los casos Roe contra Wade, revocó el precedente de Planned Parenthood contra Casey y finalmente confirmó una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? ¿Se convierte el aborto a partir de esta decisión del Tribunal Supremo en algo ilegal en Estados Unidos? ¿El Supremo prohibió el aborto? ¿Qué me dices? Como tú explicaste, este tema se ha polarizado mucho, porque la decisión del Supremo, a fin de cuentas, se puede resumir como que las limitaciones que pueda tener el aborto, ¿no? En vez de estar fijadas por una decisión judicial, un precedente judicial, van a ser, de algún modo, ¿no? Van a ser dependientes de lo que adopten las legislaturas de los estados. Y eso significa transferir el problema del aborto a el proceso democrático. O sea, ya no son 9 jueces que nadie elige, sino que son designados por el presidente y confirmados por el Senado. Ya no son esos jueces quienes van a determinar cuáles son las limitaciones que puede tener el aborto, sino que cada estado se las arreglará, ¿no? A través del proceso democrático, el pueblo eligiendo sus representantes y esos representantes en democracia representativa tomando las decisiones que estimen convenientes para regular el aborto. Pues esa es la regla ahora. Ya incluso esa contraposición que hay de que si se prohibió el aborto y de que antes el aborto era libre, no tiene sentido, porque el propio precedente Roe y Wade no daba libertad absoluta de aborto, sino que tenía
una estructura por trimestres. Es decir, en el primer trimestre el aborto es libre, pero ya en el segundo trimestre del embarazo, en los 3 meses siguientes, pues entonces el aborto puede limitarse, ¿no? Como de hecho ocurrió en esos 50 años, ¿no? Es decir, con previsiones sanitarias que fueran razonables, ¿no? Y ya entonces en el tercer trimestre no se podía abortar inducido, ¿no? Salvo que fuera por razones médicas, ¿no? Para la protección de la salud de la gestante. Entonces, el Roe Wade no era el aborto por la libre, claro, ni esta decisión del Tribunal Supremo tampoco es la prohibición del aborto. El Supremo simplemente ha dicho, porque déjame explicarte cómo es el problema del basamento que tenía Roe Wade. El basamento para que el aborto fuera un derecho constitucional es una interpretación de la 14ª enmienda, que la 14ª enmienda dice que no se puede de ningún estado, de los estados de la federación, puede privar a las personas de la vida, la libertad y la propiedad sin el debido proceso. Entonces, como fíjate que ya ahí está la contradicción que reside, ¿no? En última instancia para discutir el aborto. Vida y libertad. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Supremo de Roe Wade? Dice, bueno, de la libertad se deduce un derecho a la intimidad de las personas. Y en base a ese derecho a la intimidad de las personas es que entonces se deriva, ¿no?, el derecho a que la mujer elige si aborta o no. Pero la vida está ahí presente y por eso es que incluso los jueces de Roe Wade tienen que dividir en trimestres qué es lo que se va a hacer. Primer trimestre se aborta por la libre, pero ya en el segundo trimestre no. Se pueden imponer regulaciones sanitarias. Y en el tercer trimestre absolutamente no se puede abortar. ¿Qué es lo que plantea el Supremo? Que es la famosa opinión de Alito, que casi nadie se lee y todo el mundo habla acerca de ella. Alito dice que es hora ya de que pase a los estados algo que jamás debió ser constitucional, porque por ningún lugar está el aborto en la Constitución, y esa interpretación de la libertad se deduce a la intimidad y de la intimidad se deduce al aborto es muy extensiva. Y entonces los jueces, al interpretar la Constitución, hay otros que no, que son más libres. Al interpretar la Constitución, literalmente, sencillamente dicen que el aborto no está en ella y que por tanto no tiene por qué ser constitucional. Pero todo el alboroto que se ha formado es por gusto, porque en cada uno de los estados, esa misma gente que están alborotando contra la decisión del Tribunal Supremo, lo que tienen que hacer es, a través del proceso democrático, llevar su opinión a ver si prevalece en cada uno de los estados. Y ese es el problema. Claro, puede resultarle a esas personas incómodo afrontar ese proceso comparado con la situación en que quizás no tendría necesidad de hacerlo. Ahora, ya has explicado por qué se echó abajo Roe Wade. Ahora, ¿hay antecedentes de revisiones, de rectificaciones similares en la historia de las leyes en Estados Unidos, en la historia Claro, del derecho? porque esta es una decisión que data del 73. Entonces, han pasado 50 años. Bueno, eso mismo fue lo que pasó con la segregación racial. A ver. Que desde 1896 estaba la famosa sentencia esta de que separados pero iguales, ¿no? Con respecto a la raza. Te vamos a proveer los mismos servicios, pero van a estar separados. Es decir, va a haber un bebedero para blancos y un bebedero para negros. Va a haber un servicio sanitario para blancos, un servicio sanitario para negros. Ese Peggy and Ferguson, una decisión del Tribunal Supremo. En 1954, 58 años después, ¿no?, en el famoso caso ese que es Brown contra la Junta de Educación de Topeka, ¿no?, se dijo que la segregación por razón de raza, aunque los servicios fueran iguales, era inconstitucional.
¿no? Era incluso contra la dignidad humana. Y entonces, sencillamente se revocó aquella sentencia. Y hay un caso aquí interesante, que es aquí incluso de la Florida, un caso que hubo entre la tribu de los Seminoles contra el estado de la Florida, en que el Tribunal Supremo dictaminó ya en 1996 de que los precedentes no son un dogma fijado para siempre, ya, que si están mal razonados, que es lo que dice Alito, que Roe and Wade está mal razonado, pueden sencillamente dejar de servir de precedente y pueden modificarse y pueden mejorarse el enfoque jurídico que tenga el asunto. Y ese es el criterio que manejó Alito en su opinión, que sin recurrir a problemas religiosos, porque ahora se habla de que lo que quieren es imponer la Biblia por encima de la Constitución. Nada de eso tocó Alito. Alito sencillamente dijo, el aborto no tiene por qué estar como derecho constitucional. Y como es un asunto de vida, libertad y propiedad de la gente, ese asunto está incluido ahí, pues entonces es cuestión a regular por los estados. Esa es una tendencia que hay ahora en el Tribunal Supremo con los conservadores que están allí de acorralar al federalismo. Es decir, ponerlo en cintura, no impedir que el gobierno federal, ¿no?, el gobierno central, imponga su voluntad a los gobiernos de los estados. Es decir, no, la gente de los estados tiene su proceso democrático para decidir cómo es que quieren vivir. Y nadie tiene que venir de arriba a imponer determinada cuestión relacionada con la vida, la libertad y la propiedad de la gente. Me parece que hay un componente, debo reconocerlo, ¿no? Y me incluyo, que hay un componente de ignorancia en nuestras apreciaciones, sobre todo en cuestiones legales que son a veces un tanto complejas y que tienen su historia y que pueden determinar determinada reacción ante decisiones como esas, ¿no? Ahora, vayamos al hecho concreto. ¿Cuál es la situación actual de los estados después de esta decisión del Supremo? ¿Cuál es la situación actual del acceso al aborto en los diferentes estados? Creo que tenemos ahí una primera imagen con un mapa y pudiéramos ver allí, ahí está, en rojo. En rojo vemos a estados donde había leyes que ya puestas, llamadas leyes desencadenantes, ¿no? Para poner en ejercicio las nuevas regulaciones, ¿no? Están en azul los estados donde el aborto es legal. En azul los estados donde el aborto es legal. Y en beige vamos a tener los estados donde probablemente haya restricciones o haya prohibiciones del aborto. Yo quiero decir que hay estados donde, por ejemplo, ahora en la actualidad, Colorado, Nuevo México, Oregón, Islas Vírgenes, New Jersey, Virginia y Alaska, donde no hay ningún tipo de restricciones. Y incluso en Nevada y Pensilvania las restricciones llegan hasta los 7 meses, que me parece que es por encima de lo que se pudiera esperar, ¿no? Dime si tienes alguna precisión que hacer en torno a esto. Ese tridente es lógico, ¿no? Pero los niveles de prohibición no son absolutos. La misma ley que se estaba discutiendo en este caso que acaba de fallar el Supremo, ¿no?, en Dobbs contra la clínica de mujeres Jackson, era porque se impedía el aborto hasta las 15 semanas. No era libre. Ya. Roe and Wade decía que en el primer trimestre también se impedía. O sea, estamos hablando aquí de una extensión en Mississippi de a lo sumo 3 semanas más. Sí, antes era 12 meses. Antes era en el primer trimestre, no se podía abortar, y entonces Mississippi extiende a los 15, claro, a los 15 3 semanas más. 3 semanas más, que era en Roe and Wade, esas 3 semanas quedaban entonces sujetas a que si había una prescripción sanitaria razonable para impedir el aborto. Entonces, todo es cuestión de medida.
no es cuestión de opuestos. Dame una visión sintética de este problema que se está manejando ahora, sobre todo por la prensa. ¿En qué situación queda el denominado derecho de la mujer a elegir? Bueno, ese derecho, que es la interpretación que se hace en la 14ª enmienda de la libertad, se supone que entonces de la libertad se derive un derecho a elegir. Pero el problema de todos los derechos es que muchos entran en conflicto. Entonces llega el momento en que alguien, y esos son los tribunales, ¿no?, deciden cuál es el derecho preferente, ¿no? Fíjate como la 14ª enmienda tiene una triada, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Entonces, ese derecho a elegir si aborta o no, que tiene la mujer, ¿no?, entra en contradicción con otro derecho, que es el derecho a la vida. En este caso, la vida prenatal. Claro. ¿Hasta cuándo el derecho a la vida prenatal, hasta qué límite el derecho a la vida prenatal excluye la libertad de abortar? Claro. Que es algo que se maneja mucho y acabamos de verlo con la vacunación, ¿no? La vacunación se impone y entonces el derecho que tiene la gente a elegir si se pone o no una vacuna, y estamos hablando de vacunas que al final cambiaron la definición de vacunas porque realmente no inmunizaba por completo, claro, pues se le oponía a ese derecho el derecho a la vida que tienen los demás, porque decían, si no te vacunas, pones en peligro la vida de los demás. En este caso es el mismo, en el caso del aborto. Dice, si abortas, estás privando del derecho a la vida a eso que llamamos feto. Claro, que se está desarrollando como un ser humano. Que se está desarrollando como un ser humano. Entonces, lo que hay que precisar bien y donde hay que ponerse de acuerdo es hasta qué límite la vida prenatal merece protección. Y entonces para eso se usa, que fue lo que dictaminó el Supremo en Parenthood contra Casey, el caso de 1992, que eliminó el esquema trimestral de Roe and Wade y dijo, no, aquí hay que ir por la viabilidad del feto. La viabilidad del feto, es decir, la posibilidad que tiene el feto de sobrevivir fuera del útero, que está entre las 22 y las 24 semanas, es decir, un feto que llegue ya a las 22 o 24 semanas está apto para sobrevivir fuera del útero. Entonces, se impide entonces el aborto cuando se llega a ese periodo de tiempo. Y se supone entonces que la vida prenatal prevalezca sobre la libertad de elegir cuando ya el feto tiene tanto tiempo que es viable. Por eso es que médicamente, antes de la viabilidad del feto, se habla del aborto, ya no del aborto inducido, sino del aborto natural. Y después entonces de esas 22, 24 semanas, es que entonces se dice que no que se abortó, sino que hubo muerte fetal. Entonces, en lo que hay que ponerse de acuerdo es en eso. ¿Qué es lo que dice el Supremo? Pónganse de acuerdo ustedes en los estados. Y para eso tienen proceso democrático de libre discusión y a través de sus representantes para crear las leyes. Claro que hay mucha gente, me imagino que estos que han salido a protestar y otros que no han salido a protestar, pero lo consideran que no están conformes o no están satisfechos con esa idea de democratizar el proceso en toma de decisiones tan delicadas como esa, ¿no? Hay una encuesta de Gallup que dice que más del 50% de los encuestados ahora se autodenominan proabortistas, ¿no? Y esto, bueno, ha ocasionado protestas en el país, que tenemos una serie de imágenes ahí de protestas en el país que nos recogen ese impacto que ha tenido en algunos. Gente joven, ahí lo tienen estas protestas, pero a partir de estas protestas han surgido, bueno, ataques directos contra los miembros del Tribunal Supremo, han sido blanco también de estos ataques de las iglesias cristianas, las instituciones pro vida, etc. Lo curioso es que estas protestas también han sido alentadas por el mainstream media y también
por los políticos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mi opinión es que eso es uno de los síntomas de la degeneración de la espiritualidad democrática. Es decir, las cuestiones, en vez de enfocarse a partir de información y de razonamiento, pues entonces sencillamente se acude a la protesta y muchos protestantes no saben ni siquiera de qué se trata el asunto, solamente toman partidos y se ven las cosas en blanco y negro, pro aborto, contra del aborto. La decisión no es ni en contra ni en pro del aborto. La decisión lo que dice es que quienes deben decidir eso son los estados. Y para eso hay un proceso democrático. Y esos protestantes lo que deben hacer en una sociedad democrática es informarse bien y entonces en cada uno de sus estados promover, ¿no?, la opinión para convencer a los demás. Pero así no se convence a nadie. Lo que se recurre es a la violencia con una ignorancia arrogante, que es lo que esgrime la gente, y se especifican cuestiones que no tienen que ver con el asunto. Mi opinión es muy lamentable que una sociedad democrática tenga que afrontar ese tipo de conflictos sociales porque la gente no razona. Claro, sí, o se han sustituido las protestas por canalizar las emociones, ¿no? Exacto. El odio, la ira. Exacto. Y entonces la prensa pierde entonces su papel, porque en vez de proveer información, lo que provee a la gente es excitación. Claro. Se ponen uno de los bandos, da rienda suelta a las emociones, en vez de informes razonados, lo que se exponen son actos de shock para que la gente reaccione y todo se convierte en un circo mediático. Un periódico de tanto prestigio, tradicionalmente de un enorme prestigio como The New York Times. Acabo de leer un reportaje de ayer en el que el autor recoge todas las opiniones de mujeres que están a favor del aborto y en contra de la decisión del Tribunal Supremo, pero no le basta con solamente recoger una parte de las opiniones, sino que al final el autor del reportaje se pregunta, ¿cuál será el paso siguiente? ¿No será acaso la prohibición de la píldora del día después? Y fíjate todas las cosas que están saliendo últimamente bajo el aliento de la prensa. Especulaciones de este tipo. Va a aumentar la tasa de mortalidad materna, van a aumentar los abortos ilegales, van a aumentar o se van a producir arrestos de mujeres que hayan abortado e incluso de personas que la hayan ayudado. Van a producirse condenas por medicamentos para facilitar el aborto. E incluso dicen, y es posible que se acabe el matrimonio gay. Por favor, pura especulación. Ese es el otro lado de la moneda. Una política de miedo. Exacto. Como estás excitando las emociones, pues entonces hay que infundir miedo para que prevalezca la posición tuya. Esas son entonces posiciones políticas muy distanciadas, tendientes a una guerra civil que hasta ahora es mediática, que no tienen sustento alguno en el análisis. Y entonces se pierde la sociedad democrática, porque la sociedad democrática no solamente es que uno tenga libertad de expresión y que pueda elegir a sus líderes, ¿no?, sino que uno tiene que estar bien informado y razonar. Y cuando eso se pierde, las bases de la comunicación racional entre la gente, pues entonces la democracia se deteriora y se dan estos espectáculos. Y la prensa lo que hace es entonces, en vez de dilucidar el asunto como es, sobre las bases ya sean científicas o legales o incluso morales que pueda tener, pues lo que le da rienda suelta al espectáculo. Es como si fuera una película de horror y misterio. Pero para eso tenemos el arte, claro, no la prensa. Sí, la prensa que ha devenido, lamentablemente, un instrumento de propaganda, más que todo, ¿no? Ya en los minutos finales del programa, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué medida estas protestas que han agudizado la polarización en el país, estas reacciones de la calle, en qué medida esto pudiera afectar, influir en las decisiones futuras del Tribunal Supremo? Bueno,
los jueces realmente son independientes. Hay decisiones del Tribunal Supremo en que jueces conservadores toman el mismo partido que los jueces liberales, y jueces liberales toman partido de los jueces conservadores. Yo no creo que ningún juez se deje intimidar por esa serie de protestas y reacciones. Lo que sí, los votantes van a quedar influenciados por esas protestas y por el circo mediático que se arma, porque al final, aunque sea casi una blasfemia decirlo, no, cuando los votantes, cuando llega el momento del voto, se guían más bien por preferencia antes que por razones. Claro. ¿No? Y es por eso que nosotros vemos que un candidato presidencial toca saxofón y que otro candidato presidencial se pone a bailar con cualquier ritmo de moda. O un actor de cine decide postularse como gobernador. Ajá, por ejemplo. Porque lo que se está manejando con la gente son las preferencias, los gustos, no las razones. Entonces ahora, sencillamente, y eso lo dijo Biden claramente, esto va a ser una cuestión a decidirse con los votos. Claro, porque si tú formas el circo mediático de que, en este caso, el Partido Conservador equivale a prohibir el aborto, mientras que el Partido Liberal equivale a dar libertad entera al aborto, pues entonces la gente, entre ser blanco y negro, vota por su preferencia, sin darse cuenta de que realmente el Partido Conservador no promueve la prohibición absoluta del aborto, sino que promueve la misma prohibición limitada de Roe and Wade, el precedente, lo único que deja en manos de los estados que decidan eso. Y el proceso democrático entonces sigue en decadencia por la preferencia de las emociones antes que las razones. Bueno, el tema es riquísimo y valdría para hacer varios programas sobre este tema de la decisión del Tribunal Supremo porque está candente. Solo me resta, bueno, agradecerte, Arnaldo Miguel Fernández, por tu participación. Siempre nos ilustras sobre cosas que deberíamos saber y no sabemos. Muchas gracias. A los televidentes también. Agradecerles por la atención prestada y convocarlos para el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.